sus Biblias, por favor, en el libro de Esdras. Estamos en este precioso libro que el Señor nos ha concedido en este tiempo y Él sabe perfectamente las razones y los motivos, ¿no? Estamos en esta serie Despertados por Dios para edificar su casa y entramos al 10º tema, en la 10ª semana que estamos conectados con el libro de Esdras. Y ahí en el capítulo 8 vamos a leer una simple frase en el versículo 32. Capítulo 8, versículo 32. ¿Lo ubicó usted en su Biblia? Muy bien. Simplemente dice allí, el verso 32 dice, y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Usted sabe porque casi 2 semanas hemos estado girando en torno al capítulo 7 y 8. Y toda la preparación que hubo, todo ese segundo grupo, como 1.800.000 1.800 a 2.000 personas que salieron con Esdras. Hubo un primer grupo mayor que llegó con Zorobabel, recuerdan, según el capítulo 1. Pero este segundo grupo tiene una serie de preparativos. Hemos visto 2 semanas entre los preparativos. Capítulo 8, versículo 21, dice, Esdras publiqué ayuno y allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar del camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Es decir, eso de camino derecho es, Señor, que guárdanos, ¿no? Guíanos y cúbrenos, que todo puede ir bien a lo largo del viaje. Esa es la expresión usada aquí. Ahora, y emprenden el camino, porque dice el versículo 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio, dice. Y el versículo 31 empieza diciendo justamente, y partimos del río Java el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de la mano del enemigo, del acechador en el camino, y llegamos a Jerusalén, el verso que acabamos de leer, ¿no? 5 meses se demoraron, decíamos la semana pasada, para esto. Pero esa frase de llegamos a Jerusalén, no sé si usted se percata, es una frase que nos habla de perseverancia. Nos habla de perseverancia, definitivamente que nos habla de perseverancia, porque y llegamos es el producto, no final, porque después de esto, vamos a la próxima semana, capítulo 9 y 10, tuvo que enfrentar otra serie de problemas. Pero hasta aquí, ellos perseveraron en fe y lograron su objetivo, llegar a Jerusalén. Y el Señor los llevó con bien y los hizo llegar a todos enteros, vimos la semana pasada. Pero llegamos es un asunto de perseverancia. Nuestro 10º tema en esta mañana, por eso lo hemos titulado, un modelo de perseverancia, hermanos. Un modelo de perseverancia. Y usted se va a dar cuenta de la relación que tiene con lo que acabo de decir en este instante, acabando nuestra Santa Cena, que es lindo. El Señor nos quiebra, retomamos nuestra decisión de amarle, de demostrarle, como decíamos en la última canción, cada día, Señor, ¿no? Te entregaré mi corazón, seré como un alabastro quebrado a tus pies. ¿Realmente es verdad eso? Sí, lo deseamos de todo corazón. Y lo hemos dicho de todo corazón esta mañana, pero las batallas empiezan a continuación, esta misma tarde, acabando este mismo culto, las siguientes horas, el día de mañana. Regresamos a nuestras luchas, a nuestras batallas, a las confrontaciones, a todo lo que tenemos por delante. Y eso no desdice en absoluto lo que hayamos vivido espiritualmente hablando. Es como en esta mañana para muchos, supongo que haya sido para ustedes como ese glorioso subir al monte de la transfiguración. Nos hemos encontrado con el Señor y el Señor se ha transfigurado delante de nosotros y hemos caído quebrados, llorando, emocionados de ser partícipes de ver su gloria. Pero ¿qué más tarde? ¿Qué mañana? Cuando regrese a su trabajo y tenga que encontrarse con todas esas personas que no aman definitivamente a Dios y es más, que son críticas para con la existencia de Dios. ¿Qué va a hacer cuando mañana regrese a su sala de estudios en la universidad o se conecte con sus compañeros de colegio, todos aquellos que le hacen bullying a usted porque es cristiano? ¿Qué va a hacer? Sí, yo sé que muchos estarán pensando, yo quisiera, pastor, que nunca se acabara este domingo y menos el momento de la Santa Cena, que nunca hubiera
debería terminar y quisiera eternamente quedarme ahí. Sí, yo también. Pero nuestra realidad es diferente, hermanos. Nuestra realidad es esta. Como los discípulos, ¿no? Hacemos una enramada, Señor, y nos quedamos aquí. Pero Jesús le dijo, tenemos que descender. Todo lindo, bien, precioso, todo. Hay momentos espirituales que los disfrutamos intensamente, pero eso es perseverancia. Tenemos que bajar a nuestra realidad, vivir en nuestra realidad de batallas, luchas, confrontaciones, porque esa es nuestra realidad. Ahí se vive el cristianismo, no aquí arriba. Y de eso se trata nuestro tema en esta mañana, mis hermanos, un modelo de perseverancia. Déjenme empezar con una ilustración y la foto a continuación creo que le va a ayudar a entender esto. La famosa muralla china, de hecho que usted ha escuchado hablar, ¿no? De la cual existe una cantidad enorme de mitos y se han hecho películas basadas en esos mitos. Uno de los mitos es que toda la muralla china que tiene como 7.300 kilómetros de longitud, se puede ver desde el espacio, incluso han sacado una foto. Eso no es cierto, hermanos, es un mito, es solamente un mito. Pero lo cierto es que la construcción de la Gran Muralla China, y esta muralla se construyó, o la construyeron los chinos, en el norte del país, en su frontera con, con Mongolia. O sea, todo ese es el lado norte de China, ahí se construyó la Gran Muralla China. ¿Para qué? El objetivo fue para salvaguardar su frontera norte de los ataques de los mongoles, que constantemente estaban entrando a territorio chino a saquear sus campos de cultivo, las familias. Entonces, los reyes de ese entonces y las dinastías posteriores, los emperadores de esas dinastías posteriores, dedicaron gran cantidad de tiempo para construir esa muralla, para salvaguardar esa frontera. De hecho, que han leído, han visto documentales como yo, es un trabajo admirable, hermanos. No solo por la estructura, no solo por la longitud de la muralla, sino por la perseverancia del trabajo. Por la perseverancia del trabajo para construir semejante muralla. Ese trabajo, si alguno no lo sabía, ese trabajo fue iniciado en el siglo III antes de Cristo. Escuchen, en el siglo III antes de Cristo. Y se extendió su construcción hasta el siglo XVIII. ¿Cuántos siglos son, hermanos? O sea, no es que les tomó 5 años, 10 años, y acá para construir un edificio se demoran una cantidad de estos años, 10, 7, 8 años, y es demasiado, ya eso está estropeado, está mal logrado. Fíjese, estamos hablando de casi prácticamente 4 siglos para construir esa muralla. No es admirable, pero eso habla de perseverancia. La construcción de la Gran Muralla fue ordenada por la dinastía Qing en el año 208 a.C. Ahí empezó la construcción de la muralla. Ahora, la dinastía Qing no duró 4 siglos. O sea, por ahí pasaron una cantidad de dinastías y emperadores que continuaron con el trabajo de construcción para defender, justamente como les decía, al imperio chino del ataque de tribus nómadas que venían del norte, los mongoles básicamente, y los tártaros en ese tiempo, en el norte de su territorio. Ahora, la longitud oficial de la Gran Muralla China es de 7.300 kilómetros aproximadamente. 7.300 kilómetros. Pero, mis hermanos, esto puede ser sorprendente, ¿no? Definitivamente. Yo no sé si hay alguno aquí que en algún momento Dios le brinde la oportunidad de viajar a China. Bueno, cómprese un boleto, vaya al norte y visite la Gran Muralla, ¿no? Y se quedará boquiabierto seguramente. Pero definitivamente sabemos por la historia, hermanos, que esa inmensa construcción que estamos diciendo que nos habla de perseverancia en 4 siglos, eso es ser perseverante, ¿no es cierto? Porque ya algunos años, el primer siglo, ya la dejaron abandonada. No, el siguiente emperador llegó, hay que continuar, hay que continuar, hay que continuar. Perseverancia, hermanos. Habla de perseverancia. Entonces, pero sabemos por la historia que esa inmensa construcción no fue llevada a cabo, escuchen, no fue llevada a cabo por un grupo de chinitos alegres que salían todas las mañanas de sus casitas cantando una alegre canción, como de los 7 enanos, ¿no? Ay, jo, no. Y así construyeron cada tramo de la muralla por 4 siglos.
no sé, a mí no me entra en la cabeza que en filita todos los chinitos felices todas las mañanas, por generación tras generación tras generación, y construyeron este maravilloso muro, sin ningún problema, sin ningún contratiempo, sin ninguna crisis, sin ninguna angustia, sin ninguna muerte. Creo, hermanos, que ninguno de esos chinos podría decir que esa construcción fue un jardín de rosas, ninguno. O que siempre les fue bien durante 4 siglos mientras iban construyendo. ¿Sabe por qué ninguno de esos chinos, si los resucitaríamos y les preguntaríamos a cada uno, nos dirían esto? Porque más bien nos dirían, si ustedes creen que fue un jardín de rosas, están fuera de foco, eso es irreal. Y tendrían razón, hermanos. ¿No? Costó mucho, y mucho sufrimiento, de hecho. Pero quiero dejar por unos momentos ese grupo de chinitos, ¿no? Por 4 siglos que terminaron esta maravilla del mundo, porque fue declarada maravilla del mundo. Y quiero pasar a una experiencia personal, ¿no? Hace muchos años atrás conocí a un evangelista argentino en mi ciudad natal. Hablo, hermanos, muchísimos años atrás, ¿no? Yo era un joven que había recién regresado a los pies del Señor y tenía mucho que aprender de la vida cristiana. Así que siempre que a mí me preguntaban cuando me encontraba en la iglesia con los hermanos cada domingo, me decían, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo siempre daba la misma respuesta, como seguramente todos ustedes. Yo decía, ¿qué decimos cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Bien, muy bien incluso, ¿no? ¿Por qué yo respondí en automático así, no siendo cierto? Porque yo pensaba, ahora soy un cristiano, y un cristiano no puede decir que no está bien, porque eso sería incorrecto, eso sería incongruente con su fe. Yo pensaba eso en esas épocas que acaba de regresar al Señor. Obviamente ahora no pienso lo mismo, ¿no? Todos maduramos en el tiempo. Ahora, y yo siempre daba esa respuesta hasta que conocí a este evangelista, ¿no? Juan Cornaglia era su nombre. Un cristiano con una personalidad tan sólida, mis hermanos, tan sólido en su fe, era un hombre bastante ya mayor, ya a la tercera edad, pero tenía una manera de presentar el evangelio tan contundente que no te dejaba escapatoria. No te dejaba escapatoria, tú te sentías atrapado mientras él te presentaba el evangelio de salvación. Así yo regresé a los pies del Señor. Yo quería salir corriendo ese día a la iglesia, no podía. O sea, el evangelio me atrapó ahí, ¿no? Entonces, era un hombre de una fe muy sólida. Cuando le preguntábamos, porque lo tuvimos casi 15 días en la iglesia, pues en esa época nuestras campañas evangelísticas eran 15 días cerrados, ¿no? Ahí no había que yo tengo tiempo, trabajo, nada. Todos trabajando ahí, ¿no? Pero cada vez que lo encontrábamos en la iglesia, le preguntábamos, los jóvenes me refiero, nos decían, pastor, ¿cómo está? Ahora, él no respondía como todos nosotros. Nunca me voy a olvidar su respuesta. Su respuesta era la siguiente: mejor de lo que debería estar. Pastor, ¿cómo está? Mejor de lo que debería estar. Al día siguiente lo volvíamos a encontrar. Pastor, ¿cómo está hoy día? Mejor de lo que debería estar. En otras palabras, por un lado, él estaba admitiendo que la gracia divina lo había colocado en una posición que él no merecía. Y que en esa posición había recibido tales bendiciones del Señor que tampoco merecía. Entonces, porque lo que merecía, él sabía, era la muerte por sus pecados, la condenación eterna por sus pecados. Pero cuando él recibió a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, había recibido la vida eterna, la salud espiritual, y por eso se hallaba mejor de lo que debería estar. ¿Ahora entiende usted la respuesta? Pero por otro lado, su respuesta de mejor de lo que debería estar, también en esa respuesta estaba admitiendo que hoy, o sea, si tú le preguntabas hoy cómo está, te daba la misma respuesta. Hoy estaba mejor de lo que debería estar. Si le preguntabas al día siguiente cómo estaba y te da la misma respuesta, mejor de lo que debería estar, significaba mañana que también estaría mejor de lo que debería estar y pasado también estaría mejor de lo que debería estar. Ese es un reconocimiento de la gracia, hermanos, de Dios, ¿no? Él podría estar mal, pero no lo estaba, porque él sabía que el Señor cambia todas las cosas negativas para bien de sus hijos. Eso significaba, mis hermanos, eso significaba que a veces Juan Cornaglia tenía días buenos y a veces no.
A veces tenía batallas más fuertes que otras. A veces tenía lágrimas y otros días tenía alegría, sonrisas. Dios no le había evitado a este hombre, como a ninguno de nosotros, que todos sus días no fueran necesariamente en victoria siempre, hermanos, y tampoco a nosotros. Si nosotros hubiéramos sido, los quiero llevar a otro plano, ¿no? Porque esta fue mi experiencia con este hombre, del cual aprendí mucho en esa simple respuesta, ¿no? Aparte de sus mensajes y de su vida, obviamente, que comunicaba, ¿no? Él vivía el evangelio. Pero quiero llevarlos a otro plano, ¿no? Si usted y yo fuéramos uno de los discípulos de Jesús, me refiero de los 12 que caminaban con él, imagínense, solo por un instante, si cierra los ojos por un instante, imagínense que usted está en una de los caminos por los cuales iba el Señor Jesucristo y usted es uno de los 12 y está caminando con el Señor, imagínense, ¿no? Y de pronto usted decide, se acerca al Señor, recién está empezando el día, en la mañana, y se acerca y le hace la misma pregunta al Señor Jesucristo. Dice, Señor, Señor, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Qué cree que hubiera respondido el Señor? Recuerde que el Señor era la verdad andante, ¿no? No es como nosotros, somos cristianos, sí. No estoy bien, pero respondo bien, estoy mintiendo, ¿o no, hermanos? Pero nosotros no lo vemos como una flagrante mentira, sino como, bueno, es una respuesta diplomática, decimos, no es diplomática, es una mentira. Él que era la verdad andante, ¿qué nos hubiera respondido el Señor si le preguntáramos eso? Señor, ¿cómo estás hoy? A ver, revisemos un par de textos y veamos qué nos hubiera respondido. En Juan capítulo 11, Evangelio de Juan, versículo 35 del capítulo 11, usted sabe perfectamente, se dice que es el versículo más corto de las Escrituras. Y es justamente después que Jesús llega a casa de su amigo Lázaro, que ha fallecido hace 4 días atrás. Y cuando él pide que lo lleven para ver el sepulcro, el versículo 35 dice escuetamente, Jesús lloró, punto. Ante la muerte de Lázaro. Aunque yo hace años escuché un mensaje que me dejó así, me movió absolutamente todo el piso. El predicador dijo, ¿por qué creen que lloró Jesús? Todos en la iglesia respondimos, bueno, porque le dio pena, ¿no? Le dio pena la muerte de su amigo y ver el dolor de sus hermanas. Generalmente hemos escuchado eso, pero este predicador nos dio vuelta y media. ¿Sabe lo que nos dijo? Dijo, no lloro por eso. Porque él sabía que Lázaro iba a resucitar, sabía que el Señor lo iba a resucitar. Entonces, no fuese la razón de su llanto. Su llanto fue, dijo, y utilizando el capítulo 11 y el capítulo 12, si usted escudriña bien, dijo, lloró porque iba a volver a la vida, porque ya Lázaro estaba en un mejor lugar, solo esperando el llamado del Señor y la vida eterna plenitud. Estaba en mejor lugar que todos nosotros. Y sin embargo, lo iba a tener que regresar. Y lo iba a regresar viendo el capítulo 12 de Juan, iba a regresar a ser perseguido, porque dice que después los fariseos planearon cómo matar a Jesús y a Lázaro. Entonces, volver a toda esa realidad de dolor, de conflicto, de sufrimiento, y este predicador decía, Jesús lloró porque estás bien como estás, Lázaro, y eso no lo entienden ni sus hermanas. Pero tengo que volverte a resucitar para ponerte en esta vida llena de sufrimiento. Y por eso lloró Jesús, dice. Bueno, sea por una u otra razón, pero el punto es que lloró. Miren, si en ese preciso instante, otra vez regreso a la pregunta, si en ese preciso instante usted y yo, como discípulos, le digo que estamos caminando con Jesús, nos hubiéramos acercado y le hubiéramos dicho, ¿cómo estás, Señor? ¿Qué cree que nos hubiera dicho el Señor? Nos hubiera respondido de victoria en victoria o hubiera dicho, como todos nosotros, bien, me encuentro bien. No, hermanos, simplemente él hubiera dicho posiblemente, me siento triste, me siento muy triste. ¿Se da cuenta? Revisemos otro pasaje, ya Mateo capítulo 26, versículos 37 y 38. Previo a su aprisionamiento, o sea, en la última noche en el huerto de Getsemaní, estaba con sus discípulos, y dice el verso 37 y 38, que tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, dice, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo.
Si en ese instante tú o yo nos hubiéramos acercado como discípulos del Señor y hubiéramos hecho la pregunta, ¿cómo está, Señor, ahora? ¿Qué crees que nos hubiera respondido el Señor? El versículo es obvio, hermanos. Jesús no hubiera dicho, victorioso, como todos los creyentes debemos estar. No, no hubiera respondido así. Ni siquiera hubiera intentado aparentar. Fíjense lo que les dijo a los discípulos en el verso 38. Mi alma está muy triste, mi alma está muy triste hasta la muerte. Eso era un estado de agonía pleno. Sí, Jesús no ocultó esos momentos complicados y difíciles, los describió tal cual. No se presentó como el superhéroe del cristianismo. Lucas capítulo 10, un tercer ejemplo, versículo 21. Ahora cambia acá un poco la figura. Está gozándose delante del Padre, ¿no? Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Él estaba feliz que había procedido esa revelación que antes estaba oculta. Y agrega, sí, Padre, porque así te agradó. Él está gozándose. No sé si usted sabía, pero esa palabra del inicio, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, esa palabra regocijó en el griego, significa que él agradeció a Dios, pero esa palabra usada ahí significa saltar de alegría. Entonces estaba ultra gozoso el Señor en ese instante. Es diferente a los otros estados emocionales que hemos leído, tanto en el pasaje de Mateo 26 o Juan capítulo 11. Es diferente. Pero acá, si nos hubiéramos acercado justamente cuando estaba orando al Padre, o después de haber orado al Padre, después de haberle dicho, de haberle escuchado orar a Jesús diciendo, yo te alabo, oh Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, a los tuyos, a los sencillos de corazón, a los que te buscan. Eso estaba diciendo el Señor. Si después de esa oración nos acercáramos y le hubiéramos dicho, Señor, ¿cómo te sientes hoy? Nos hubiera dicho con gozo extremo. Y no sé si hubiera saltado, hubiera dicho, muy feliz de que mi Padre les ha revelado a ustedes, y lo que les ha revelado a ustedes lo ha escondido a los que se creen espirituales, ¿no? El estado emocional de Jesús es diferente acá. Esto significa, mis hermanos, ¿por qué les he dado todos estos ejemplos rápidamente? Eso significa que nuestro Señor tenía días en que se alegraba y días en que no estaba tan alegre, como nosotros le llamamos, si quieren catalogarlo así. Jesús tuvo días tristes y días de gozo, igual que nosotros. Y es por eso que Él puede comprendernos en estas situaciones. ¿Quién más, mis hermanos? ¿No usa usted esa frase muchas veces? Que usted quiere explicar a alguien su dolor, su sufrimiento, y no lo entiende, y usted termina diciendo eso, ¿no? Es que no me comprenden, no me entienden. Sentimos esa sensación, nos sentimos así. ¿Quién puede entendernos? Jesús, solo Cristo nos puede entender. Si le preguntáramos a Esdras, ahora vamos con nuestro personaje principal, Esdras, si le preguntásemos a Esdras, ¿cómo estás, Esdras? ¿Cómo te está yendo? Es casi seguro que él no respondería como nosotros también, bien. O para sonar como verdadero cristiano nos respondería, en victoria. Usted escuchó esas, ¿no? Que enseñan que los creyentes debemos siempre responder cuando nos pregunten cómo estás, en victoria, aunque esté totalmente quebrado por dentro. Esas son apariencias, hermanos. Creo que más bien nos respondería Esdras, estoy, y entienda bien, lo he puesto por escrito, capte esto por favor, porque este es un poco el alma del mensaje. Esdras respondería, estoy creciendo espiritualmente y aprendiendo. Estoy creciendo espiritualmente y estoy aprendiendo. Pero francamente, nos diría Esdras, no siempre estoy en la cumbre, no siempre todo es magnífico en mi vida, nos diría. Ahora, Esdras se diferencia en nosotros. En este sentido, no, igual, nosotros no siempre estamos en la cumbre, hermanos. No siempre todo está andando magníficamente para nuestras vidas, no siempre. Pero a pesar de todo eso, a pesar de esto, que respondería Esdras, Esdras seguiría perseverando. Ese es el ejemplo que nos deja y que nos da un modelo de perseverancia. A pesar de, Esdras entendió que estaba en un proceso de crecimiento espiritual y aprendiendo. No es que ya se las sabía todas. A pesar que en el capítulo 7, versículo 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, es decir, para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla, ahí está el proceso, para ponerla en práctica.
no es que dice que ya era perfecto en esto, dice que él había dispuesto su corazón para estudiar y poner en práctica la palabra y luego enseñarla a Israel. Todos los que estamos en este plano de estudiar la palabra y enseñarla sabemos que es un largo proceso de toda la vida. Seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo. Mientras más vamos aprendiendo, vamos creciendo espiritualmente, vamos creciendo espiritualmente. Y si somos insistentes en eso, eso señala perseverancia, justamente. Eso es lo que hizo Esdras. Por eso es que leemos en el verso que hemos leído en el 8:32, llegamos. Llegó porque perseveró. No hubiera llegado si no hubiera perseverado. Bueno, esto es lo primero que Esdras nos enseña. Esdras nos enseña, mis hermanos, a vivir con expectativas realistas. Esto se llama ser cristianos realistas, hermanos. Déjame explicarte. Esdras sabía perfectamente que no todos los días son buenos. Sabía que había días no tan buenos, sabía que había días terribles, sabía que había días de gozo, días de preocuparse, y sabía que había días tranquilos. Porque por un lado, Esdras sabía lo que había ocurrido al primer grupo que viajó desde Babilonia a Jerusalén, encabezado por Zorobabel, según el capítulo 1. Él sabía lo que les había ocurrido, todos los problemas que tuvieron en el mismo Jerusalén, que detuvo el trabajo por 20 años. Esdras sabía eso. Esdras sabía los días de felicidad así plenos que habían experimentado con la noticia de que el rey Artajerjes les había autorizado para que regresaran a Jerusalén, a Esdras y a estos casi 2,000 personas. Ese decreto obviamente los puso muy felices a cualquiera, hermanos. Pero también Esdras sabía que iba a encontrar días terribles, momentos cruciales, sabía que él iba a enfrentar. Él no veía Jerusalén como la nube rosa o el jardín plantado de hermosas flores y que nunca iba a tener ningún contratiempo. Él sabía, voy a encontrar problemas también ahí, los tengo acá y los voy a encontrar allá. Para Esdras fue un día muy feliz, hermano, realmente muy feliz, cuando Dios le confirmó que él precisamente iba a encabezar aquel segundo grupo que retornaría a Jerusalén. Claro, él no se hizo la pregunta, ¿por qué yo? Porque en capítulo 7, versículo 5, cuando en versículo 6, cuando se le describe a Esdras, de la familia que viene, y luego agrega, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. Ese diligente significa diestro, rápido, solícito en la palabra. Entonces, eso es lo que vio Dios, y por esa razón lo escogió a él. Entonces, él sabía que Dios la razón por la cual lo había escogido para que encabezara, pero lo hizo feliz. Fue un día muy feliz para Esdras saber que él encabezaría ese segundo grupo. Pero al mismo tiempo, siendo un hombre de agudeza espiritual, como nos muestra este capítulo 7, lo que era Esdras, él supo que también tendría que enfrentar situaciones complejas. Y es por eso que cuando publica, en el capítulo 8, versículo 21, cuando él publica el ayuno, ¿no? Antes de salir de Babilonia, eso ocurrió, él sabía que no todos los días serían tan buenos ni de gozo si se topaba con los merodeadores, los ladrones, que sabía que habitaban en el camino. Él sabía que hallaría problemas no solamente con esos ladrones en el camino, sino que hallaría problemas con gente problemática que vivía en Jerusalén y que ya le habían hecho la vida de cuadraditos a Zorobabel y que habían detenido la construcción del templo. Él sabía eso, que se los iba a encontrar. Sabía que no todos los días iban a ser de regocijo, hermanos. Es por eso que dijimos que si nosotros le preguntáramos a Esdras cómo se hallaba Esdras, ¿cómo creen que él nos respondería? Nuevamente, él nos respondería, como dije hace un instante, estoy creciendo espiritualmente y aprendiendo, pero francamente no siempre estoy en la cumbre, no siempre todo es magnífico y no todo está bien en mi vida, nos hubiera respondido. Esta frase, mis hermanos, que la quiero tomar para nuestra propia edificación, creciendo espiritualmente y aprendiendo, en pocas palabras, de eso se trata la vida cristiana, ¿o no? De eso se trata la vida cristiana. Me parece que para la mayoría de nosotros, hermanos, y sé que muchos van a estar de acuerdo con lo que voy a decir, me parece que para la gran mayoría de nosotros, los de la familia de Dios, los hijos de Dios,
hay más días para crecer espiritualmente y aprender que días magníficos y fantásticos en nuestra vida. Y esto necesitamos admitirlo en nuestras vidas. Y eso no es nada de lo cual debamos avergonzarnos, es decir, admitir que no siempre pues, son los días fantásticos que esperamos tener los creyentes, ¿no? Más bien, tengo más días donde sigo creciendo espiritualmente, donde sigo aprendiendo, ¿no? Cada problema que se me presenta, para mí es una fuente de aprendizaje, ¿no? Cada circunstancia que tengo que enfrentar que es contraria incluso a mi fe, trato de entender por qué está ahí, por qué Dios la dejó ahí, y eso me permite aprender algo más, y eso me permite crecer espiritualmente, hermanos. Crecer y aprender son experiencias muy saludables y normales para los cristianos. Crecer y aprender, crecer y aprender. De eso se trata la vida cristiana. Las dos acciones, crecer y aprender, están relacionadas con un proceso, nos hablan de un proceso, y ese proceso es algunas veces doloroso. En otras ocasiones es lento. Yo quisiera que sea más rápido, pero es lento. Y yo dije, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿No? ¿Cuándo se va a terminar esto? Pero es lento. En otras ocasiones es completamente difícil y nos da la sensación que no podemos manejarlo. A veces nos hace sentir como que hemos avanzado, no sé si le ha pasado eso, nos hace sentir como que hemos avanzado un buen trecho en el Señor y nos sentimos gozosos y contentos. Y luego pasa algo y de pronto nos sentimos como que si hubiéramos retrocedido como 10 pasos. O como muchas veces yo pregunto, ¿no? Después de algún tiempo de domingo glorioso con la palabra, y a veces pregunto a algunos hombres, a algunos hermanos, ¿y qué tal? ¿Qué te habló el Señor? ¿O cómo está? Y periódicamente siempre me han dado una respuesta similar a esta. Me dicen, pastor, yo pensé que había avanzado. Me dicen. Yo pensé que había avanzado, yo pensé que estaba bien, me dicen otras veces, pero después del mensaje de hoy, pastor, me siento como que si hubiera retrocedido más bien ya. Esa es la sensación que tenemos. Eso es proceso, hermanos. Eso es crecer y aprender. ¿No? Eso es crecer y aprender. Fíjese usted, por favor, en el gran entusiasmo y alegría con que Zorobabel y todos aquel grupo de judíos que volvieron de la esclavitud y llegaron a Jerusalén, empezaron la reconstrucción del templo. ¿Se acuerda? Fueron días gloriosos, ¿no? Días gloriosos. Ahí visualizando ya terminado el templo, pero de pronto les llega la carta del rey Artajerjes para que cesen la obra, la pare. Y no terminan de leer la carta y aparece un grupo de opositores y dice el texto, con violencia los hacen detenerse. Y no estoy exagerando, mis hermanos, si usted retrocede, ¿no? al capítulo 4, versículo 23, dice, entonces cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia la obra. Entonces fue feo ese momento. Fue terrible ese momento. Entonces tuvieron días gloriosos, estaban felices y contentos que estaban construyendo y de pronto aparecen estos hombres y con violencia detienen. En esos precisos momentos, ¿ustedes creen que Zorobabel y todo ese grupo de judíos que estaban construyendo vieron ese día, lo vieron como glorioso, lleno de alegría? Claro que no. Todo se oscureció. Sin embargo, mis hermanos, tenemos que decir esto, sin embargo, a pesar de esos días nublados y hasta en tinieblas por los cuales pasamos todos los hijos de Dios, todos pasamos por esos momentos. Aún así, hermanos, aún así, Cristo Jesús sigue siendo el Señor. Aún así, mis hermanos, Dios sigue siendo bueno. Aún así, la victoria es nuestra, dice la Escritura. Sin embargo, la vida es dura, me dirá, pastor, la vida, claro que es dura, pero no desdice que Jesús siga siendo el Señor, que Él siga siendo bueno y que la victoria sigue siendo nuestra y que sus promesas siguen en pie. No borran absolutamente nada de eso, mis hermanos. Hermanos, la vida, usted ya se dio cuenta, todos los que tenemos ya varios años de creyentes sobre los lomos sabemos eso. La vida cristiana no es un parque de diversiones, hermanos. Tampoco es un jardín de rosas, como decía hace unos minutos atrás. Tampoco es una nube artificial deleitosa llena de fuegos artificiales retumbantes y grandes realizaciones. Tampoco es una vida de milagros diarios. Milagros diarios que hacen aparecer más dinero en nuestras cuentas bancarias.
o que hacen que aparezcan nuestros celulares recargados de manera milagrosa. ¿A alguien le ha ocurrido eso? A mí no. Esas expectativas, mis hermanos, son fuera de la realidad. Son antibíblicas, hermanos. Si no, comprobemos con las escrituras nada más. Acompañen ese texto, por favor. Ubíquese en su Biblia. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9. Son dos versículos poderosísimos en esta carta. 2 Corintios 4, 8 y 9. No vamos a comprobar si yo estoy hablando fuera de foco por la tangente, ¿no? Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo a esta iglesia, a estos cristianos, a estos creyentes. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Yo sé que usted conoce esos versículos. Ahora déjame explicarle rápidamente para poner el equilibrio acá en lo que estoy diciendo y usted se da cuenta que no todos nuestros días son gloriosos. No siempre todos nuestros días son así. El apóstol Pablo está diciendo, esta es la realidad, hermanos, nos está diciendo. Esta es la realidad. La verdad es que habrá días, dice Pablo, en que estaremos atribulados. Estaremos atribulados. Y el término ahí es clivo, en el griego. Es decir, oprimidos por las circunstancias, angustiados por las circunstancias, sufriendo por las circunstancias, en un extremo de la aflicción por las circunstancias. Y creo que la mayoría de ustedes podrá decir, esto es cierto. A veces me he sentido así, a veces me he encontrado en esa tribulación. Este término griego hace referencia a los sufrimientos que los creyentes tenemos debido a la presión de las circunstancias. Las circunstancias a veces nos llevan contra la espada y la pared, como decimos. A veces nos llegan a apretar tanto que no vemos salida. Y no solamente las circunstancias, porque cuando hablo de circunstancias, hay personas en esas circunstancias. Y eso tiene que ver con el antagonismo de algunas personas y que no tienen buen ánimo para ver a los creyentes, que no reciben el evangelio con la misma pasión y amor que nosotros. Es más, que están contra Dios. Y cuando tenemos relación con ese tipo de personas, más sumada a ciertas circunstancias, ese antagonismo hace que podamos sentirnos oprimidos, angustiados, sufriendo, porque nos hacen la oposición esas personas. Nos llevan a ese estado. Pero dice el apóstol Pablo, miren lo que está diciendo, dice, si bien es cierto, él está admitiendo, si bien es cierto que estaremos a veces oprimidos, atribulados por ciertas circunstancias, y eso produce sufrimiento y angustia o aflicción a nuestras almas, pero dice el apóstol Pablo, pero no estamos angustiados, no estamos angustiados. Subraya eso en su Biblia. No estamos angustiados. Es decir, aunque las circunstancias me llevan a un estrecho, porque eso es tribulación, a un estrecho, y me rodean y me aprietan. ¿Se ha sentido así? Yo sí, muchas veces. Pero aunque ancho sea el mar, mis hermanos, quiero recordar que es esto. Aunque ancho sea el mar y esté embravecido y rodeándome, sabemos los creyentes que pronto Dios lo abrirá como se lo abrió a la nación de Israel para que cruzara el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque Él es fiel a sus promesas. Isaías capítulo 43, versículo 12, una entre miles que habría, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Te acuerdas? Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Es un asunto de actitud y de fe para enfrentar estas situaciones, está diciendo el apóstol Pablo. Sí, es verdad, está admitiendo, ¿no? Esta es la realidad. Hay días en que estaremos atribulados, sí, pero no estamos angustiados. No, no lo estamos. Porque aunque estemos en estrecho, pero el Señor es fiel a sus promesas. Yo espero, con esperanza que tuvo Moisés cuando levantó su vara, y que tú vas a abrir el mar y yo voy a poder cruzar. Ahora, no solamente dice eso el apóstol Pablo, dice Pablo en ese versículo, en esos versículos, habrá días en que estaremos en apuros, ya no atribulados, sino en apuros, estaremos en apuros, aporeo. Esa palabra significa que tendremos esa sensación como que no hay salida. Mentalmente nos sentimos perdidos, confundidos. ¿Se ha sentido así alguna vez? Es como si nos hubiéramos quedado sin camino, hermanos. Aporeo significa eso. O sea, esa sensación de que, ¿para dónde voy? Me quedé sin camino. Y eso obviamente nos deja desconcertados en algunos momentos, en apuros. Pero dice el apóstol Pablo una vez más, si bien es cierto
que estaremos a veces en apuros, pero por ciertas circunstancias, obviamente, y eso va a producir a mi mente desconcierto, confusión y aún la sensación que me quedo sin camino, dice, pero, dice el apóstol Pablo, no llegamos al punto los creyentes de la desesperación. No llegamos al punto de la desesperación, es decir, perder la esperanza. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, mis hermanos, necesitamos recordar, nunca se queda sin camino. Y eso lo desespera. ¿Por qué? Porque tenemos un camino. Cristo dijo, yo soy el camino. Y siendo un camino tan seguro, tenemos siempre esperanza en que ese camino seguro nos llevará a un sitio seguro, ¿sí o no? Sí, estamos en apuro, dice el apóstol Pablo, pero no nos desesperamos. No perdemos la esperanza a pesar que nos sintamos en estrecho. No es suficiente con eso, porque Pablo está hablando de situaciones, se da cuenta, situaciones muy reales. Esta es la realidad, hermanos. No es la ficción que algunos pretenden vivir en la vida cristiana, que acepta a Cristo y se te van a acabar todos los problemas. No es verdad. Lo que cambia en nosotros es nuestra actitud frente a los problemas. Los problemas siempre van a estar ahí presentes. Mire lo que agrega el apóstol Pablo. Ya no habla de que vamos a estar atribulados o en apuros. En tercer lugar dice, van a haber días en que estaremos siendo perseguidos, dioco. Perseguidos. Es decir, esta palabra dioco significa en el griego echar de un sitio, arrojar de un sitio, oprimir, acosar sistemáticamente. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo dice en primera de Pedro 5:8? De hecho, que te acuerdas, dice, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Te acuerdas? ¿Qué está haciendo Pedro ahí? Lo que Pedro está haciendo es describir la obra acosadora del diablo. La obra acosadora del diablo. Pero el diablo, mis hermanos, no es el único que nos acosa o que nos persigue. También pueden haber personas que nos acosen y nos persigan. El bullying, por ejemplo, el bullying por causa del color de la piel, la raza, las creencias o la fe en Dios es una forma de acoso. Entonces, no solamente el diablo nos acosa, también pueden ser personas que nos acosan, pero también está la persecución desatada en nuestras propias mentes. Podemos estar siendo perseguidos por los malos recuerdos o experiencias del pasado o del presente reciente que nos restan paz, hermanos. ¿No le ha pasado eso? Pero el apóstol Pablo está diciendo, correcto, si bien es cierto que estaremos a veces siendo perseguidos, acosados sistemáticamente, y eso nos reste paz, dice el apóstol Pablo, pero dice, no estamos desamparados. No estamos desamparados. ¿Sabe quién es un desamparado? Para que le quede claro, un desamparado es aquella persona que no tiene ninguna ayuda ni protección. Persona que no tiene ninguna ayuda y protección. Ese no es el caso de los hijos de Dios, hermanos. ¿Por qué? Y lo consolido con dos textos de la palabra, Isaías 41:13. Dice, el Señor está hablando aquí, dice, porque yo, el Señor, tu Dios, te he tomado de la mano, yo te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. Tremenda promesa de parte del Señor. Por eso digo, el creyente no es que se sienta desprotegido, sin ninguna ayuda. No es el caso nuestro, hermanos. Ahora, no solamente Isaías dice esto, el salmista nos recuerda en el Salmo 18, versículo 2, ahora la estoy leyendo en la versión Dios habla hoy, dice, tú eres mi protector. En Reina Valera dice, tú eres mi escudo. ¿Pero para qué sirve un escudo? Para proteger. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Hermanos, ¿cómo vamos a sentirnos así los creyentes? Como que sin protección y sin ninguna ayuda. No es nuestro caso. Por eso Pablo dice, pero no estamos desamparados. Ok, nos persiguen. Nos puede estar persiguiendo el diablo para devorar. Nos pueden estar persiguiendo las personas a través del bullying por nuestra fe. Nos puede estar persiguiendo los malos recuerdos o las situaciones presentes, recientes que hemos tenido y nos ha quitado paz. Pero eso no me hace sentirme desamparado, porque yo sé que puedo ir inmediatamente a aquel que es mi protector, aquel que es mi escudo, inmediatamente regresar a él. Las cosas se ven de forma diferente, definitivamente que sí.
A veces, dice el final del apóstol Pablo, seremos derribados, catábalo en el griego, seremos derribados. Y ese término indica traer abajo, echar abajo a alguien, derribarlo, como un boxeador, ¿no? Te pega un golpe, knockout, caíste, cayó redondo el boxeador a la lona, catabalo, derribado. Existen situaciones, mis hermanos, en nuestras vidas tan complicadas que pueden tomarnos por asalto y traernos abajo, derribarnos de nuestra posición de fe. El profeta Habacuc dice esto. Escuche o lea con cuidado. Habacuc capítulo 3, verso 19. Habacuc dijo, el Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Mire, esto es descriptivo tremendamente. Habacuc está diciendo, Dios es mi fortaleza en realidad. Y cuando yo estoy metido en algún problema, en una circunstancia, como la cierva, la velocidad. ¿Ha visto usted los ciervos cómo saltan y cómo son velocísimos esos animalitos? Me ha dado esos pies, dice, para ir inmediatamente donde puedo estar protegido, mi fortaleza al Señor, en sus alturas, y ahí seguir caminando. Eso está diciendo el salmista, o Habacuc. De esas alturas que podemos estar con el Señor, de esas alturas podemos ser derribados si nos descuidamos. Y Pablo está diciendo, a veces va a ocurrir, a veces vamos a ser traídos abajo, pero dice el apóstol Pablo, si bien es cierto que a veces seremos derribados, pero no somos destruidos, dice. Solo hemos sido derribados. Escuche bien, por favor, esto, mis hermanos, para todos los que están pasando situaciones como esta. Pablo está diciendo, no hemos sido destruidos, solo hemos sido derribados. Lo demás sigue sin alteración. ¿Qué sigue sin alteración? A pesar que podemos haber sido derribados, ¿no es cierto? Lo demás sigue sin alteración. Es decir, Dios sigue siendo el Señor. Dios sigue siendo la fortaleza para nuestras vidas. Dios sigue dando rapidez a nuestros pies para correr hacia Él. Dios puede seguir haciéndonos caminar por sus alturas. Dios puede cambiar esas circunstancias para bien de nosotros. Todo eso sigue en pie, no se ha borrado con el solo hecho de derribarnos. Es decir, Dios no ha sido derribado, nunca será derribado, nadie podrá derribarlo, hermanos. Ese es nuestro Padre. Soy yo el que he sido derribado a veces, dice el apóstol Pablo, y nosotros podemos decir lo mismo. Pero si vuelvo a clamar al Señor Dios, ¿acaso Él no me levantará? ¿Acaso no fue Dios el que dijo, clama a mí, yo te responderé? ¿Y acaso no encontramos en el Salmo 55, versículo 22? ¿Y qué le digo? Clamo al Señor, ¿y qué le digo? Echa sobre Jehová tu carga, dice el salmista, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Entendiste? No dejará para siempre caído al justo. Pero dice que eches tu carga sobre el Señor. Clamas a Él y lo buscas para echar tu carga sobre Él. Y Él te va a responder, ¿cómo? Sustentándote, levantándote. Mire, qué poderoso lo que dice el apóstol Pablo acá, ¿no? Es cierto, a veces seremos derribados, pero no somos destruidos, porque ahí está nuestra provisión. Esta es la realidad, mis hermanos, sobre la cual los cristianos debemos vivir. Y sobre esta realidad, Esdras nos deja una gran lección. ¿Cuál es esa lección? Perseverancia, hermanos. La perseverancia a través de las aflicciones, la perseverancia a través de los aprietos, la perseverancia a través de los golpes de la vida, que todos los creyentes tenemos, sin desesperarnos, sin rendirnos. Y esto nos lleva justamente a este segundo punto del mensaje. Esdras nos enseña a perseverar a través justamente de las aflicciones, ¿no? Cuando, hermanos, cuando todo se viene abajo, por lo menos cuando sentimos esa sensación, ¿no? Cuando todo se desmorona y comenzamos a sentir inseguridad, es cuando el Señor trae su palabra, justamente en esos momentos, para darnos estabilidad, para volvernos a la estabilidad espiritual. Recuerdan lo que todos conocen en el Salmo 23, versículo 4. El Señor dijo, cuando andes por el valle de sombras de muerte, no temas, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Va a haber valles de sombra, pero yo voy a estar contigo. O Isaías capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, es decir, van a haber momentos en que las aguas van a querer taparte y ahogarte, pero yo estaré contigo, dice el Señor, yo estaré contigo. O Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo que tendremos aflicción,
¿no? En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, dijo el Señor, ¿no? Pensando en Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. O sea, si se dan cuenta, el Señor siempre aparece en momentos cruciales de nuestras vidas para simplemente recordarnos, yo estoy acá, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Porque Él es fiel a su promesa. De hecho, mis hermanos, que si nosotros creemos y vivimos según estas promesas que acabo de citar, que son muy reales, si nosotros vivimos creyendo esas promesas, nuestra espiritualidad crecerá. Y eso nos llevará a un mayor grado de madurez cristiana. Por eso es importante que aclaremos lo que no es la vida cristiana. Porque si vivir en estas verdades nos lleva a madurar, entonces debo tener un concepto bíblico de lo que es la vida cristiana. Y eso me va a ayudar a madurar en mi vida cristiana. Pero lamentablemente circulan conceptos de lo que es la vida cristiana que no son bíblicos y que a veces terminamos creyéndolos, ¿no? Esas versiones extrabíblicas también corrían en el tiempo de Esdras, igual como en nuestro tiempo, ¿no? Hay tres conceptos cerrados, básicamente, que son los más comunes con respecto a que nos dicen cómo debe ser la espiritualidad de los creyentes y cómo debe ser la madurez cristiana, que simplemente no tienen validez, porque no son bíblicos. Esdras lo vivió en su tiempo, como les decía, y él puede ilustrarnos acerca de esto, ¿no? Nos puede advertir y nosotros podemos estar mejor preparados para enfrentarlos. Porque otra vez insisto, porque si vamos a crecer espiritualmente, si vamos a madurar cristianamente mejor, ¿y para qué me importa madurar y ser más espiritual? Para la construcción que estamos teniendo del templo. Se necesita madurez. Si los que saben de construcción acá, si contratas a alguien que no tiene ninguna experiencia en construcción y lo metes a tu equipo de albañiles, de constructores, qué sé yo, y empieza, el primer día te aguantará a medias, pero eso de cargar mezcla, de subir ladrillos y de echar lámpara, y al siguiente día va a estar, ay, no, esto no es para mí. Va a tirar la lámpara y la toalla y se va a ir. En plena construcción. Entonces el capataz dice, este no es maduro para este trabajo. Inmediatamente el concepto no está preparado porque no es maduro en este trabajo. ¿Quiénes son los que siguen echándole lámparas hasta el final, terminan la construcción, todo? Los maduros, los experimentados. Dios quiere que en la construcción de su templo lleguemos a ese estado de madurez, no que abandonemos la construcción en cualquier momento, hermanos. Eso no sería espiritual, eso no nos convendría. Entonces, por eso necesitamos corregir, desde esa perspectiva, necesitamos corregir estos conceptos que giran alrededor de lo que es la vida cristiana y que no se ajustan a la realidad. Esdras lo vivió y él puede ilustrarnos. Así que paso enseguida en este punto que estamos tratando acerca de que Esdras nos enseña a perseverar a través de las aflicciones, pero para perseverar a través de las aflicciones tengo que corregir estos conceptos. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primer error? Aquí va el primero. Tomen nota. Dice así, por el hecho de que usted es cristiano, todos sus problemas están resueltos. Por eso usted escucha a mucha gente que dice, acepta a Cristo y todos tus problemas se van a terminar. Ya dije, eso no es verdad. Es como si le dijeran a Esdras, basándonos en el capítulo 7 que ya hemos pasado, recuerdan los primeros 5 versículos que describe su línea sacerdotal, quiénes eran sus familiares para demostrar la estirpe sacerdotal de Esdras. Es como si le dijéramos a Esdras, basándonos en esos primeros 5 versículos de Esdras 7, es como si le dijéramos, Esdras, como eres de estirpe sacerdotal, descendiente directo de Aarón, entonces todos tus problemas están resueltos. No vas a tener ningún inconveniente en la vida. Esdras se hubiera reído y hubiera dicho, eso no es cierto. Esdras sabía cuál era la realidad, hermanos. Sabía que tenía que enfrentar, como dijimos, problemas en el camino, sabía que tenía que enfrentar problemas con sus propios compatriotas en Jerusalén, sabía que tendría que enfrentar a un pueblo que había olvidado la palabra de Dios, por eso él tomó el firme propósito de preparar su corazón, dice el versículo 10 del capítulo 7, propuso en su corazón estudiar la palabra para enseñarla. ¿Por qué? Porque sabía los problemas de falta de palabra que había en Jerusalén. Sabía que se iba a enfrentar a esos problemas. Hermanos míos, iglesia, por favor, la Biblia no dice
La Biblia no dice acuda a Cristo y todos sus problemas se habrán acabado. La Biblia nunca afirma eso. La Biblia promete que seremos nuevas criaturas, sí, si recibimos a Cristo Señor como Señor y Salvador. Nos asegura que tendremos un destino, un propósito de vida hacia futuro, hacia la eternidad. La Biblia dice que sabemos que Dios dispone todas las cosas, dice Romanos 8:28, que Dios dispone todas las cosas, eso significa las buenas y las no tan buenas, las dispone para el bien de quienes lo aman. Eso dice la Biblia. La Biblia no nos garantiza, hermanos, que tan pronto como Cristo entra a nuestras vidas como Señor y Salvador, nuestra vida cristiana se va a deslizar sin ningún contratiempo y sin ningún sufrimiento. No dice eso la Biblia. De hecho, mis hermanos, en algunos casos los problemas aumentan después que hemos recibido a Cristo Jesús. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Algunos problemas aumentan y nuestro camino como creyentes, desde el momento que recibimos a Cristo, se pueden volver más difíciles y más complicados. Miren nada más en las Escrituras, mientras más predicaba a Cristo el apóstol Pablo, más lo persiguieron y más lo querían asesinar. Igual le ocurrió a Esteban, Hechos capítulo 7, el primer mártir de la era cristiana. Mientras más se esforzó por mostrar la verdad de Dios, abriéndoles el evangelio a todos los religiosos, acabaron con su vida, lo mataron. Igual le ocurrió a Juan el Bautista, por hacer prevalecer la verdad, terminó en una prisión y su cabeza rodó. Cada uno de los apóstoles de Cristo terminó sus días, si usted no lo ha olvidado, por martirio. El camino se les hizo más duro desde que decidieron ser discípulos de Cristo. Desde que decidieron seguir a Cristo, se complicó sus vidas. ¿Y ustedes creen que va a ser diferente para nosotros? Vamos, hermanos, tenemos que sacarnos esa idea loca de la cabeza y aceptar las realidades de la Escritura. Todos ellos, a pesar de todos los apóstoles, Juan el Bautista, Esteban, Pablo, todos ellos, a pesar de lo que les pasó, perseveraron en la fe. Perseveraron en la fe. ¿Por qué? Porque sabían, igual que Esdras, que aunque tuvieran que enfrentar situaciones dolorosas y adversas, todo eso, lo que les estaba pasando, era parte de un plan perfecto divino. Entonces, para ellos no fue difícil hilar en su mente y decir, si ese plan, si todo lo que nos está pasando es parte del plan de Dios, entonces, y si ese plan viene del corazón de Dios, entonces ese plan es bueno para nuestras vidas. Porque Dios todo lo hace bien. Dios siempre va a hacer todo bien. Cuando descubrimos, mis hermanos, esta verdad, entonces nosotros perseveramos en fe, confiando en el plan de Dios. Porque es entonces que comprendemos mejor, hermanos, la pregunta que Job le hizo a su esposa, ¿se acuerdan? Cuando lo perdió todo. En Job capítulo 2, versículo 10, le dice a su esposa, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Basados en esa pregunta de Job, podemos decir lo siguiente, mis hermanos. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios permite es necesario. ¿Leyó bien? Todo lo que Dios hace es bueno para nosotros, los hijos de Dios. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas, sufrimientos, dolores, conflictos, todo es necesario porque todo está ajustado a un plan. Y si ese plan es de Dios, es un plan perfecto. Y si es perfecto, es porque Dios todo lo hace bien, hermanos. ¿Me entienden? Entonces, eso de que acepta a Cristo y todos sus problemas se desaparecerán, no es verdad. Eso no es realista. Eso no es bíblico. Esdras lo sabía. Y no porque él era sacerdote, todo le iba a ir bien. No, él sabía que iba a haber días buenos y días no tan buenos. Pero él igual perseveró. Segundo error que debemos corregir en nuestras mentes, si es que lo hemos absorbido. Este segundo error dice así, para todos los problemas que nosotros vayamos a enfrentar, hay solución explícita en la Biblia. Para todos los problemas que vaya usted a enfrentar, hay solución explícita en la Biblia. Déjenme explicar esto detalladamente, me voy a detener un poco acá, antes que se rasguen las vestiduras algunos de ustedes y diga que ya estoy hablando sandeces, ¿no? Pero escuche con cuidado, por favor. Me estoy refiriendo, cuando analizo este problema, me estoy refiriendo que hay mucha gente que piensa que va a hallar en las Escrituras de manera descriptiva
descriptiva, explícita y con lujo de detalles la solución a su problema o a su crisis. Hay gente que piensa que va a encontrar eso así en las Escrituras. Y la verdad es que no es así, mis hermanos. Hasta yo podría decir que es muy imprudente hacer declaraciones amplias y generales en aspectos acerca de los cuales no hablan las Escrituras. Hay muchas ocasiones, mis hermanos, en que no vamos a hallar una respuesta explícita en la Biblia para nuestro problema particular. Déjenme darle algunos ejemplos para que me entienda esto. Si una mujer quedó embarazada y tiene enfermedades preexistentes, podría poner en riesgo su vida y la de su bebé. Eso médicamente está comprobado. Entonces, si esta mujer empieza a preguntar, ¿pero qué dice la Biblia que debo hacer? ¿Continúo con el embarazo o lo interrumpo? No va a haber un versículo que Dios le diga, yo Jehová te ordeno que continúes con el embarazo o que lo interrumpas el embarazo. No existe ese versículo. Otro ejemplo, muy común hoy en día, ¿no? ¿Con quién debo casarme?, se pregunta la joven. ¿Con quién debo casarme? ¿Con Mario, que es abogado, o con Carlos, que es misionero? ¿Qué dice la Biblia? Por Dios, no hay un texto que diga, yo te ordeno, yo Jehová te digo, cásate con Mario. Los abogados ganan más. No existe ese versículo. Otro caso conocido. ¿Qué carrera debo estudiar? ¿Y en qué universidad todavía debo estudiar? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no te va a dar esos datos. No existen textos bíblicos para ninguno de esos casos y muchos otros, mis hermanos. A eso me refiero con respuestas explícitas, descriptivas en la Biblia, para todas nuestras necesidades. ¿Sabe por qué no? Porque la Biblia, note esto bien y apréndalo, la Biblia no es un manual de preguntas y respuestas. La Biblia no es un manual de preguntas y respuestas a mis inquietudes. La Biblia es la palabra inspirada de Dios, como dice Pablo a Timoteo, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en una vida de rectitud, para eso. La Biblia es la voluntad revelada de Dios para conocer a Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué hacemos cuando no hay respuestas explícitas a mis problemas?, estará preguntando. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos los hijos de Dios? En muchas ocasiones tendremos que andar por fe, dar pasos de fe, confiando que el Señor nos va a indicar el siguiente paso que debemos dar. ¿O acaso ha olvidado lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 17? Mas el justo por la fe vivirá, dice, ¿no es cierto?, la Escritura. El justo por la fe vivirá. Mire, cuando Esdras proclamó el ayuno, ¿qué es vivir por fe?, se estará preguntando. Veámoslo en la experiencia de Esdras. Cuando Esdras proclama el ayuno, en el capítulo 8, versículo 21 de Esdras, cuando él proclama el ayuno para solicitar a Dios camino derecho, es decir, un viaje seguro, ¿no? Camino derecho para todos los judíos y sus familiares y sus bienes, ¿no? Según este versículo 21. Para eso proclamó el ayuno. Solo dice a continuación, después de que proclama ese ayuno, dice luego en el versículo 23, dice, ayunamos, o sea, ejecutan el ayuno, y dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Solo dice, y Él nos fue propicio. Y luego leemos en el verso 31, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero. Solo dice eso, hermanos, ¿no? Dios no le dio descripciones específicas, precisas de cómo los iba a guardar en el camino. Ellos le piden que los guarden en el camino y Dios no le responde a ellos y dice, ya mira, ¿sabe? Voy a hacer esto, ya mira, voy a levantar una columna, voy a abrir el mar, como en el caso de Moisés. No voy a, ni a Moisés le dio descripciones de eso. No le dijo Dios qué iba a utilizar con el propósito de guardarlos en el camino. No le dio descripciones de cómo iba a anular a los ladrones, merodeadores en el desierto, a los asaltantes. No le dijo cómo los iba a anular. Lo cierto es que lo hizo el Señor, pero no le dio ninguna descripción a Esdras. No recibió ningún tipo de descripción de este tipo, mis hermanos. Esdras solo supo que debía iniciar su viaje, y por eso leemos en el verso 31, y partió del río, ¿no? Solo sabía que debía iniciar el viaje confiando en que Dios los guardaría.
Eso es lo único que sabía Esdras. Esa es la única convicción que tenía, no tenía descripciones. Por poner otro ejemplo de lo que es andar en pasos de fe, al gran Josué, ¿te acuerdas? Cuando Dios le dice a Josué que asumiera el mando de la nación de Israel para guiarlos a la tierra prometida porque Moisés ya había muerto, le manda algo sumamente interesante y ese versículo lo utilizamos constantemente, Josué 1:8. Pero fíjese lo que Dios le dijo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, le dijo, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es un versículo emocionante, hermanos. Es una gran promesa. Pero si usted se da cuenta, no solo Dios le manda a Josué que haga conforme a todo lo que está escrito en el libro, conforme a todo lo que en él está escrito, le dijo Dios. No solo le manda eso, sino que también le manda que de día y de noche mediten la palabra del Señor. El punto es este, mis hermanos. Si la Biblia tuviera de manera explícita todas las respuestas a nuestros problemas, entonces, hermanos, no habría necesidad de meditar en la palabra. Pero existe el mandato a meditar en ella. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros problemas hayan respuesta en esos procesos de meditación porque no hay una indicación explícita en la palabra. Yo tengo que seguir en contacto con la Escritura y en oración con el Señor, y Dios me va a dirigir por sentido común, por convicciones que Él va a traer por su Espíritu, no porque haya una especificación precisamente en la palabra. Debes casarte con tal persona. No me va a decir eso el Señor. Pero me va a llevar a una convicción determinada por mi perseverancia en la oración y en la palabra. Entonces Dios me dará una convicción para dar un paso de fe. Como Abraham, Génesis 12, ¿se acuerdan? Solo sabemos que él dio ese paso por fe. Salió de su parentela por fe sin saber a dónde iba, porque Dios no le dio especificaciones. Lo único que sabía Abraham es que tenía que dar ese paso de fe y lo dio. Y luego tenemos en su historia al gran padre de la fe. Ese es el resultado, el gran resultado. Pero ¿dónde empezó? Con un primer paso de fe sin especificaciones. Regresando a Esdras, mis hermanos, lo único que sabía Esdras y tenía seguridad, al no tener especificaciones de cómo iba a obrar Dios, su única convicción es la que vemos en el capítulo 8, versículo 31, ¿no? La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Esa frase es colosal. La mano de nuestro Dios estaba con nosotros y nos libró, dice ya el resultado, nos libró del enemigo y del acechador en el camino. Y yo, ¿cómo supo que la mano del Señor estaba sobre él? Él solo proclamó el ayuno, versículo 21. Echa a andar el ayuno, verso 23. Y solo dice, él nos fue propicio. Claro, el resumen. Pero ¿cómo sabía que la mano del Señor estaba sobre él? No le dio especificaciones, Dios. Él tuvo que dar ese primer paso de fe. Al darlo, Dios operó también su cuidado sobre ellos. A pesar que Esdras no tuvo ninguna especificación, hermanos, no se detuvo, si se dan cuenta, y él perseveró en fe, siguió adelante en fe, porque tenía la convicción, hermanos, de que la mano del Señor estaba sobre ellos. Y si estaba sobre ellos, otra vez, pensando esas, y si está sobre nosotros la mano del Señor, entonces es porque Dios tiene un plan para guardarnos en el camino. Y si tiene un plan, ese plan que es de Dios, ese plan debe ser muy confiable. Entonces Esdras por eso confió en ese plan. No me lo habrá mostrado el Señor cómo lo va a hacer, pero si tiene un plan, confío en ese plan. ¿Por qué? Porque Dios todo lo hace bien, hermanos. Así que este tercer error, si es que usted ha sido víctima de no solamente del primero, ¿no? Acepta a Cristo y todos tus problemas se van a terminar, no es verdad. Hay una solución explícita en la Biblia, no es verdad. No vas a encontrar cosas especificadas por el Señor, pero eso no desdice el hecho de la palabra. Uno tiene que estar en contacto con la Escritura, ¿sí? Debe estar en contacto a través de la oración con el Señor, y es Dios quien nos va a guiar a tomar una decisión determinada y a dar ese primer paso de fe, y Él lo va a ir respaldando también. Por último, hermanos, tercer error.
si tiene problemas, es que está en pecado. ¿Usted ha oído eso? ¿O se lo han dicho en alguna oportunidad? ¿Por qué tienes tantos problemas? Seguro que estás en pecado. Y somos tan, digo yo, tan inmaduros para hacer esas aseveraciones, mis hermanos. Y no es verdad eso. No necesariamente es verdad. Creo que todos, hermanos, podemos ver claramente en Esdras que al enfrentar los problemas que tenía por delante, no era el fruto de algún pecado en la vida de Esdras. Todos los problemas que él fue enfrentando en el camino, los que encontró en Jerusalén, el próximo domingo veremos el capítulo 9 y se van a dar cuenta que se encontró con un tremendo problemón causado por los propios judíos. Entonces, a pesar de todos los problemas que tuvo que enfrentar Esdras, eso no era el fruto de algún pecado que él estaba teniendo en su vida u ocultando, no necesariamente. Basta con leer, hermanos, capítulo 7 de Esdras, el versículo 10 nuevamente. Primero el versículo 6, cuando dice que Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés. Diligente en la ley de Moisés. Y luego en el versículo 10 dice, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para estudiarla y para cumplirla. Esos dos datos, hermanos, nos muestran la espiritualidad de este hombre. Entonces, si este hombre era espiritual, los problemas que tenía, obviamente no eran fruto de pecados suyos. Todos los severos problemas, ya no pensando en estas, piensa un momento conmigo a Juan el Bautista, todos los problemas que tuvo que enfrentar Juan el Bautista, aún su encarcelamiento, aún su propia decapitación, no fueron el resultado de una vida de pecado, no lo fueron. Es más, fueron el resultado más bien de una santidad extrema. Fue el resultado de no callar o tapar el pecado o denunciarlo. Fue el resultado de eso, curiosamente. No porque tuviera pecados ocultos. El libro de los Hechos nos muestra una severa persecución contra Pedro y Juan específicamente al inicio del libro de los Hechos, después de Pentecostés, el capítulo 4 de Hechos y el capítulo 5, nos dan pormenores de esa persecución sistemática, ese acosamiento sistemático contra Pedro y Juan, con amenazas severas, amenazas muy fuertes de parte de los religiosos, de los sacerdotes del templo, para que no siguieran predicando el evangelio de Jesucristo. Pero ni Pedro ni Juan eran practicantes del pecado, eso nos podemos dar cuenta inmediatamente. Solo un ciego podría decir, ¿no? ¿Y por qué tienen tantos problemas estos discípulos de Jesús, estos apóstoles de Jesús? Seguramente tenían algún pecado, algún problema, porque los creyentes no nos ocurren estas cosas, nuestra vida es totalmente feliz y sin problemas. No es verdad, no es verdad. Y esto una vez más, lo que les pasó a Pedro y a Juan, nos confirma que no hay, hermanos, no hay una relación directamente proporcional entre problemas y pecado en la vida de los creyentes. Es decir, a mayor problemas que tengamos, se confirma la presencia del pecado en nuestras vidas. ¿No es cierto eso, hermanos? El hecho de tener un problema, y por favor, es una conclusión que debe usted anotarla muy bien en su mente y corazón. El hecho de tener un problema o más simplemente prueba, mis hermanos, que usted es humano, que usted y yo somos humanos. Solo los humanos tenemos problemas de ese tipo. Todos tenemos problemas. Y usted no carece de espiritualidad por el hecho de que está luchando con un dilema en su vida o con algún problema o con alguna crisis. En efecto, alguno de los hombres, alguna de las mujeres más espirituales que jamás hayamos conocido han luchado con alguno de los más profundos problemas de la vida. ¿Se acuerda del profeta Elías? Al punto, en tal crisis entró que le pidió al Señor, mátame, Señor, y quítame la vida. Y tiene que entrar en esa cueva y luego salir y sentarse para escuchar en el silbo suave y apacible de la presencia del Señor su voz, para hacerle recordar no que estaba metido en pecado, sino para hacerle recordar misión pendiente que todavía tenía el Señor. Ya, sacúdete de esto, vamos para adelante. ¿Se acuerda de Job? Pienso en Job y pienso en su sufrimiento. Él no tuvo una respuesta. ¿Se acuerda, no es cierto? Él no entendió por qué, hasta el final, por lo menos, no entendió lo que le estaba pasando. Sus consejeros, con sus
declaraciones, aseveraciones tan temerarias, diría yo, fueron crueles con Job. Lo pararon y lo sentaron y lo juzgaron y lo trataron como un pecador, ¿no? Pero tampoco tenían las respuestas. Pero sí, usted se da cuenta rápidamente, abriendo nada más el primer capítulo de Job, en los primeros versículos donde se describe lo que era Job, usted descubre que Job era espiritual, era un hombre espiritual. Él tenía, a pesar de ser espiritual, tenía enormes problemas. Pienso en el gran apóstol Pablo, mis hermanos, y quiero ir a este texto, 2 Corintios capítulo 11, porque esta descripción es tremenda, hermanos, en la vida de un hombre que usted y yo reconocemos como un hombre muy espiritual. Pero fíjese cómo su periplo por esta vida, cómo lo describió aquí. Él dijo, en 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. 3 veces me apalearon y una me apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba y a punto de ahogarme pasé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros entre mis paisanos y entre los extranjeros. También me he visto en peligros en la ciudad, en el campo, en el mar y en peligros entre falsos hermanos. He pasado trabajos y dificultades. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces no he comido. He sufrido por el frío y por la falta de ropa. ¿Por qué tienes tantos problemas, Pablo? Podríamos preguntar, si tú eres el gran apóstol a los gentiles. Dios te eligió. El apóstol Pablo era un hombre totalmente entregado, mis hermanos, consagradísimo al Señor, lo sabemos. Era un hombre muy sensible a la dirección de Dios. Solo le interesaba una cosa en su vida de Pablo y era glorificar a su Señor Jesucristo. Era un hombre muy espiritual, hermanos. Entonces, ¿por qué es que tuvo tantos problemas desde que decidió obedecer al Señor Jesucristo? ¿Por qué? ¿Cómo Pablo veía esos problemas? ¿Cómo veía esa forma de vida que tenía? ¿Como consecuencias de una vida de pecado? No, hermano. Observe su conclusión en esta misma carta de 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Esta fue su conclusión. ¿Por qué digo conclusión? Por la manera como empieza, dice, por lo cual. Esa es una frase de conclusión, por todo lo que he dicho anteriormente, por lo cual, por amor a Cristo, dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, es decir, en problemas, está diciendo, me gozo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow. ¿Qué tal conclusión de Pablo? Cuando soy débil, soy fuerte. Claro, se entiende, hermanos. Nuestra debilidad en los problemas nos impulsan a buscar más del Señor desesperadamente, hermanos, ¿o no? Entonces, el Señor sale a nuestro encuentro para recordarnos, bástate mi gracia. Otra vez, bástate saber y creer que yo tengo un plan en medio de todo lo que estás pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque yo todo lo hago bien, más que bien, dice el Señor. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Esdras nos enseña a vivir con expectativas realistas, no irreales. Lo cierto es que la mayoría de nosotros, los de la familia de Dios, como decía al inicio, tenemos más días para crecer espiritualmente y para aprender que días magníficos y fantásticos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos recuerda que van a haber días en que vamos a estar atribulados, que vamos a estar en apuros, que vamos a estar perseguidos y hasta derribados a veces, pero nunca angustiados, ni desesperados, ni desamparados, ni destruidos. ¿Por qué? Porque el Señor está desarrollando su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Esdras nos recuerda por eso que podemos perseverar a través de esas aflicciones, en la confianza de que si Dios tiene y está desarrollando un plan sobre nuestras vidas, entonces podemos perseverar, mis hermanos, en lo que nos ha mandado hacer aquí, en esta vida, confiando en que Él hace todas las cosas bien y muy bien, hace que nosotros nos podamos gozar en esa verdad, mis hermanos. Se goza en esa verdad, yo le animo a seguir adelante en el Señor, porque si estamos dentro de un plan perfecto del Señor, eso significa que todos sus pensamientos son de bien, se están llevando a cabo sobre nuestras vidas y Dios nunca hace nada mal. Todo, absolutamente todo lo hace bien. Así que gocémonos en esa verdad en esta mañana. Oremos, hermanos, oremos ahí, ore conmigo, dígale,
Puedo decir confiadamente en esta tarde, Señor, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él viene nuestra esperanza. Él solamente es mi roca. Vamos, dígaselo. Él solamente es mi salvación. Él es mi refugio. No resbalaré por esa razón. En Dios está mi confianza, mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Por esa razón puedo esperar en Él en todo tiempo. Por esa razón puedo derramar delante de Él mi corazón. El Señor es mi refugio. Gracias, Padre bueno, por esta palabra en esta mañana, por alentar, animar nuestro corazón desde tu mesa hasta nuestros días hacia adelante, Señor. Sabemos que no importa lo que tengamos que enfrentar en lo que resta nuestra vida terrenal, pues sabemos que podemos seguir esperando en ti en todo tiempo. Y si vivimos con el corazón derramado delante de Él, tú jamás, Señor, nos harás faltar en tu reposo. Tu esperanza nunca se esparcirá en nuestras mentes. La seguridad de salvación en ti, Señor, y como refugio nuestro siempre estará presente, Señor, en nuestras mentes para correr hacia ti. Cuando nuestro corazón desmayare, nos llevarás a la roca que es más alta que nosotros, Señor. Gracias, buen Dios, por esto. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.